El día de hoy, en este horario de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles, mire, información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1400 o 1400 AM, la voz de la Gran Colombia desde Cúcuta para todo el mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. De nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM. Saludamos en el control máster al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas. En las redes sociales, Alex Meneses, y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, y hoy en Venezuela se celebra el Día Nacional del Médico, en honor al día de natalicio de José María Vargas, distinguido civilista, médico, científico y sobre todo progresista que fue presidente de Venezuela también. Un hombre que marcó la historia en la medicina, en el avance de la medicina, pero también ha sido inspirador del juramento de muchos médicos venezolanos a lo largo de la historia. Sin embargo, hoy más de 40.000 médicos han salido de Venezuela en busca de mejores oportunidades profesionales y una mejor calidad de vida, según el último registro de la Federación Médica Venezolana. En este sentido, el presidente de la ONG Médicos Unidos por Venezuela, Jaime Lorenzo, se refirió a los obstáculos que deben enfrentar los profesionales de la salud y las razones que los impulsan a buscar oportunidades en otras fronteras. Lorenzo explicó que al igual que todos los profesionales venezolanos, los médicos siempre buscarán las mejores oportunidades para ejercer sus carreras y el bienestar de sus familias. Por esta razón, desde el año 2016 se ha evidenciado una fuga masiva de médicos, quienes emigran en busca de mejores condiciones para el ejercicio de su labor. Asimismo, aseguró que la cifra de profesionales que han migrado pudiera ser mayor a la que calcula la Federación Médica Venezolana. Esto debido a que muchos se marcharon sin retirar la debida documentación para ejercer su carrera en el exterior. Entre las principales causas de la fuga de profesionales están los bajos salarios, además de la falta de insumos y equipos médicos en los hospitales. Si los salarios no alcanzan para vivir, entonces los médicos van a reconsiderar las posibilidades de quedarse en Venezuela. Anteriormente, la gran aspiración de los graduados de medicina era trabajar en un hospital público. Sin embargo, hoy por hoy, todos se encuentran en condición precaria y eso aleja a los médicos de este sector. También comentó que al no percibir su salario que les permita mantener y permanecer en sus carreras, se sienten frustrados, mucho más si se toma en cuenta que por lo mínimo se requieren 10 años de preparación para poder ejercer como es. Y en otro orden, no hay diálogo entre Estados Unidos y Maduro. Estos fueron los verdaderos motivos de la visita a Caracas. Pues un funcionario del gobierno de John Biden aseguró el día de hoy que no hay un diálogo entre Estados Unidos y la administración de Nicolás Maduro. En este sentido, indicó que el viaje que realizó la delegación norteamericana a Caracas fue para asegurarse de la liberación de los estadounidenses detenidos en el país y revivir el diálogo en México, algo que incluso representantes de la oposición nos habían instado a hacer. Esto pues es lo que ha mencionado. En ningún momento hubo alguna oferta de petróleos o cambios de excarcelación de estadounidenses. Las decisiones sobre petróleo pues se ha informado ampliamente y lo han informado ampliamente los medios de comunicación. Se están considerando en un nivel mucho más amplio. Esto es lo que ha comentado este funcionario, que no se ha identificado por seguridad. Asimismo, también expresó que Estados Unidos necesita promover su seguridad nacional y además sus intereses económicos en todo el mundo. Independientemente de si nos gusta o no nos gusta un líder, cuál son elegidos democráticamente, pues es lo que ha venido mencionando este corresponsal de La Voz de América en la Casa Blanca, Jorge Agobián, en su cuenta de Twitter. Hoy se reúnen Joe Biden y el presidente de Colombia, Iván Duque.
Y de esta reunión pues se esperan algunas cosas, entre ellas conversar sobre el reciente acercamiento que ha tenido el gobierno norteamericano con el gobierno de facto de Nicolás Maduro. En pocas palabras, este acercamiento ha dejado para algunos analistas un poco descolocado a el gobierno de Colombia, que siempre ha sido radical en su posición frente a Venezuela. Ante esto, Duque se declaró respetuoso de la determinación del gobierno norteamericano y advirtió que el presidente de facto, Nicolás Maduro, a quien el propio Biden ha llamado dictador, ha hecho con Venezuela lo que Vladimir Putin con Ucrania. La posición de nuestro país no cambia en absoluto, explicó el jefe de Estado colombiano. Lo que Maduro ha hecho con el pueblo de Venezuela es similar a lo que ha hecho Putin con el pueblo de Ucrania, y es generar mayor crisis humanitaria, la mayor que se haya visto en la historia reciente de América Latina y que está generando flujos migratorios tremendos a otros países. Por lo tanto, mi posición, la del Estado colombiano, la de nuestro país, no cambia en absoluto. Nosotros seguimos bajo el principio de defender la Carta Democrática Interamericana y de rechazar cualquier dictador que tenga nuestro continente. Así lo declaró el presidente de Colombia, Iván Duque. Y la Coalición por los Derechos Humanos pide la liberación que incluya a todos los presos políticos. Pues la directora de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Ana Leonora Acosta, celebró la liberación de estos dos estadounidenses la noche del martes, entre ellos su defendido Jorge Alberto Fernández, y abogó por la libertad total de los 300 presos políticos en el país. En un video difundido a través de las redes sociales, la abogada recordó que tras la reunión entre los funcionarios de la administración de John Biden y Nicolás Maduro en Caracas, para conversar sobre diversos temas, se habló de algunas liberaciones de detenidos por razones políticas de nacionalidad estadounidense. Nos alegra que estas personas estén con sus familias en Estados Unidos y gocen de la libertad, pero nos unimos al clamor de todas las personas que están detenidas. Estamos hablando de más de 300 personas detenidas por razones políticas en Venezuela y que deben ser puestas en libertad inmediatamente. Esto lo ha ratificado la abogada. Pero vamos a aprovechar esta nota para escuchar en la propia voz de Ana Leonora Acosta su visión sobre esta liberación de los presos políticos. Vamos a escuchar esta declaración. Tal como lo anunciamos el día domingo, luego de las conversaciones entre funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y de funcionarios estadounidenses que se encontraban en Venezuela, esperábamos liberaciones. Estas liberaciones se dieron el día de ayer, martes 8 de marzo, cuando fueron puestos en libertad el ex funcionario o ex gerente de Citgo, Gustavo Cárdenas, y nuestro defendido José Fernández, ambos de nacionalidad americana. En el caso de José Fernández, cubano-americana. Él se encontraba detenido desde el año 2021 por haber ingresado un dron a Venezuela. Es el caso que nos alegramos que el día de hoy, a esta hora, estas dos personas están con su familia en Estados Unidos y pueden gozar de la libertad. Pero nos unimos al clamor de todas aquellas personas que aún están detenidas. Estamos hablando de más de 300 personas detenidas por razones políticas en Venezuela y que deben ser puestos en libertad de inmediato. Si queremos reconciliación, si queremos paz, debe haber justicia. Y la justicia empieza por frenar las detenciones arbitrarias, someter a estas personas a estos tratos crueles, a estos procesos injustos, y que se dé libertad inmediata para los presos políticos. Chatarra, pues funcionarios de la Policía Municipal de Guanta en el estado Anzoátegui detuvieron 13 gandolas con chatarra. El comisario general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y director del Cuerpo Policial, José Rivero, ha detallado que estos vehículos pretendían circular por la ciudad sin la guía expedida por la Corporación Ecosocialista y por Ezequiel Zamora, además de transitar fuera del horario permitido para esta actividad. Según los funcionarios, la detención de las gandolas se hizo en cumplimiento del decreto del gobernador del estado Anzoátegui, José Luis Marcano, en relación al tránsito y transporte del material estratégico. Luego de retirados los volcamientos de estas gandolas con carga de este material totalmente ferroso en zonas residenciales del municipio de Guanta, el gobierno regional instó el punto de atención del ciudadano
en la avenida José Antonio Anzoátegui para garantizar la tranquilidad de todos los vecinos cercanos a las chatarreras, al igual que en las principales arterias viales de esta localidad. Los jubilados y pensionados que salieron ayer a protestar masivamente en toda Venezuela, en varias ciudades del país, exigieron aumentos de sueldo y seguridad social. Los adultos mayores, acompañados de empleados públicos, gremios, sindicatos, hicieron una manifestación simultánea en todo el país. Durante la jornada rechazaron el ajuste de sueldos y pensiones a medio petro o a 29,27 bolívares mensuales, que fue anunciado por el presidente de facto, Nicolás Maduro. El Observatorio Venezolano de Finanzas indicó que este monto solo cubre el 8% de la canasta básica alimentaria, que cerró en $353 el mes pasado. Nelly Quintero, docente de 60 años de edad, recorrió 50 kilómetros con una olla vacía, un plato con huesos de res y una pancarta para asistir a la marcha de jubilados y pensionados realizada en Barquisimeto. A Nicolás Maduro le quedó corto el aumento salarial. Con 126 bolívares compramos comida apenas para 2 días, afirma. Exigimos que la pensión esté establecida como lo indica el artículo 91 de la Constitución, es decir, que se homologue al costo de la canasta básica, dijo también la representante sindical del Colegio de Profesores de Venezuela. Y la UCAD reiniciará las clases presenciales de posgrado desde el mes de abril, pues estas clases presenciales de posgrado en la Universidad Católica Andrés Bello se desarrollarán en el periodo abril-agosto 2022, incluidas las evaluaciones. Así quedó establecido en la resolución para el desarrollo de las actividades académicas durante ese periodo. El Consejo de la Facultad podrá, sin embargo, autorizar el empleo de la modalidad no presencial en línea cuando en un mismo curso pues concurran estudiantes de la extensión Guyanas y de la sede Caracas, o cuando el docente se le dificulte concurrir al campus por una condición especial de vulnerabilidad, si fuese así posible pues su sustitución. ¿Y que no nos va a caer la crisis de Ucrania? Claro que sí, y muy fuertemente en el campo de los alimentos. Esto lo dice el presidente de FEDENACA, Armando Chacín, quien aseguró que la guerra en Ucrania afecta directamente la mesa del venezolano por varios rubros necesarios para la producción y manufactura de alimentos en el país provienen desde los países en conflicto. El fertilizante que se está utilizando viene de esos países que están en guerra y hacemos votos para que de alguna forma entren en paz. También el trigo que consumimos en Venezuela viene de esas zonas. Venezuela es un país que demanda mucho trigo y pasta. El vocero de FEDENACA informó, por otra parte, que debido a esta guerra se están paralizando las exportaciones de carne a Rusia, un acuerdo que se venía realizando y se paralizó debido al conflicto bélico. Chacín también rechazó que el clima político y social interno en Venezuela sigue afectando la producción agropecuaria, pues factores como la inseguridad hacen que los ganaderos se vean obligados a mermar la cría. Actualmente se produce 40% de la carne que se consume en Venezuela, cuando en los años 90 se producía el 95% de la carne y el 70% de la leche. Indicó que los ganaderos introdujeron el año pasado a la Asamblea Nacional electa en noviembre del 2020 un proyecto de ley de protección para la actividad ganadera, algo que no se ha tomado en cuenta por el Parlamento de mayoría chavista. Y el presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó el día de hoy que Nicolás Maduro es el Vladimir Putin latinoamericano, argumentando que ha generado la migración de más de 6 millones de ciudadanos venezolanos en los últimos 3 años. Duque, previo a esta reunión que tendrá con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca, aseguró que la postura de Colombia no cambiará y seguirá alertando a un cambio político en Venezuela. Recordó, según lo ha reseñado el diario La Semana, que han ampliado la denuncia contra Maduro ante la Corte Penal Internacional por los delitos relacionados con crímenes de lesa humanidad. El gobierno de Colombia lidera la oposición en América Latina a Maduro, al que no reconoce como relaciones públicas desde el año 2019. En su encuesta cualitativa de coyuntura, la Confederación de Industriales de Venezuela, Conindustria, asegura que grandes y pequeñas empresas han duplicado los salarios de los obreros en 2021. Los resultados precisan que un miembro del personal obrero de una pequeña empresa podría estar ganando unos $138 en promedio. Sobre la remuneración promedio que reciben los trabajadores en dólares, las empresas reportan que los salarios para obreros y operadores profesionales y técnicos y gerentes se incrementó los últimos 4 meses del 2021
y es que con respecto al 2020, el personal obrero percibió un incremento de salario hasta del 76% a inicio del 2021, cuando cobraba unos $78. En el segundo trimestre su salario aumentó a 103, para el siguiente trimestre cobrar $125 y para el último trimestre del 2021 obreros y operadores del sector industrial ganaban en promedio $138. Sobre los salarios del personal técnico y profesional reportan que se ubican en unos $283 mensuales. Un gerente de una empresa del sector industrial recibiría unos $539 al mes. Al comparar los datos promedios con la remuneración total de los trabajadores, el personal obrero de la gran empresa es el que mejor gana, $152, una mediana empresa $118 y una pequeña empresa $138. Y el 50% de la población venezolana ya tiene las 2 dosis de vacunas contra el COVID-19. Esto lo informó Harvard Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud. Y en una rueda de prensa realizada el día 9, el Impulso agregó que el 77% de la población venezolana ya fue suministrada una dosis de esta vacuna. Por su parte, Ciro Ugarte, el director de emergencias de salud de la OPS, señaló que Venezuela recibió más de 2 millones de dosis a través del mecanismo COVAX y que entre marzo y abril se estima que llegue al país 6,5 millones de dosis adicionales. Ante una consulta sobre si mantener o no el uso de la mascarilla, el doctor Ugarte dijo que las recomendaciones tanto para Venezuela como para los demás países es seguir con las medidas de protección, incluso con el uso de la mascarilla. Estados Unidos sigue abierto a mantener conversaciones con el régimen de facto de Nicolás Maduro, especialmente sobre la liberación de los estadounidenses que siguen encarcelados en Venezuela, dijo Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca. Seguiremos conversando sobre una amplia gama de temas, incluyendo los estadounidenses injustamente detenidos, explicó en rueda de prensa diaria. La portavoz hizo estas declaraciones después de la liberación de los cubano-estadounidenses Jorge Alberto Fernández y Gustavo Adolfo Cárdenas, exdirectivos de Citgo, filial de Petróleos de Venezuela. Afirmó que este es el resultado de meses de trabajo, con especial énfasis en la liberación de los rehenes y la participación directa de Roger Carstens, enviado especial de los Estados Unidos para este tema. Se desconoce si Venezuela liberará también a los 4 exdirectivos y al expresidente de Citgo, quienes fueron detenidos junto a Cárdenas al ser acusados de concierto de funcionarios con contratistas y asociación para delinquir, según una fuente estrechamente relacionada con el caso. Vamos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Noviembre 5. De la Federación Médica, Douglas León Natera ofreció en rueda de prensa el día de hoy, en el marco del Día del Médico en Venezuela, para dar a conocer la situación del gremio en el país. Y en el balance ofrecido detalló que al menos 633 galenos perdieron la batalla contra el COVID-19 en el país. Asimismo, también señaló que la aspiración salarial de un médico debe ser de $1,500. Además, el doctor Natera denunció que el régimen de Nicolás Maduro pretendía que los médicos utilizaran el mismo tapabocas durante una semana, agregando que el 83% de los hospitales no cuenta con servicio de agua y en Venezuela hay más de 300 hospitales y funciona solo el 10% de su capacidad. Esto pues es lo que ha mencionado al momento. Bueno, ¿y qué se le puede pedir a un gobierno que tiene como ministra de Salud a una abogada? Eso es insólito. Bueno, 100 migrantes venezolanos, entre ellos menores de edad, llegaron a Guyana en búsqueda de refugio en la aldea indígena Baracaburi, según lo informó la prensa local de Guyana. El Tostao, dirigente de la aldea y portavoz desde la zona, Monty Simón, explicó a los medios de comunicación que los migrantes necesitaban desesperadamente alimentos, ropa y atención médica. Según contó Simon, la semana pasada llegó al pueblo un grupo de 25 personas y en los últimos días varias decenas más, que se suman a otros que ya estaban en la zona desde noviembre pasado. Los migrantes son de la tribu Guarao venezolana y han sido reubicados en un campamento en la región 1 y han recibido atención médica.
Lo primero que queríamos saber es si llegaban con alguna enfermedad, así que rápidamente enviamos a nuestros equipos de salud para asegurarnos de que no traían ninguna enfermedad a nuestra área, dijo a la radio guayanesa la presidenta regional Vilma de Silva. El pasado noviembre, entre los 200 venezolanos que llegaron a la localidad de Anabici, cercana a Puerto Caituma, en ese territorio, había una veintena de niños malnutridos y varios casos de malaria. Este mes, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, expresó su preocupación por las condiciones en las cuales se encuentran los migrantes y refugiados venezolanos en la vecina Guyana, particularmente los 2.500 miembros de la comunidad indígena Guarao que han llegado a este territorio. Guyana acoge a unos 24.500 migrantes y refugiados provenientes de Venezuela, tan solo una pequeña parte de los más de 6 millones que han dejado el país a causa de la crisis económica y política que atraviesa en los últimos años. Pero es increíble esta cantidad de indígenas guarao, venezolanos, en un gobierno que se llena la boca, insisto, en decir que son protectores de los pueblos ancestrales, los pueblos indígenas, y ahí están, huyendo también, como huyen todos los venezolanos de la crisis económica, política y social. Ellos por el hambre han tenido que llegar hasta el territorio guyanés a pedirle auxilio a sus propios hermanos de raza indígena para poder salir adelante en esta crisis. Y escuchemos a Carlos Salazar, quien es un dirigente sindical que señala las acciones de jubilados, pensionados y gremios que van a desarrollar para defender el salario. Maduro nuevamente desacata la Constitución y le coloca una pensión de 3 bolívares diarios a los pensionados. 3 bolívares diarios lo que vale es un pasaje. Otro nuevo abuso que hay que hablarle claro a esa OIT que se quiere reunir con el gobierno. Hay que hablarle claro a lo que hace representación por las centrales sindicales que están ahí sentados en esa mesa. El salario es artículo 91 y el día 16 de este marzo, posterior a esta gran manifestación de jubilados, asamblea en la UCB y asamblea a nivel de los estados, porque vamos a hacer las grandes protestas asimétricas, porque no solo es el día 9, es de cara de aquí al 1 de mayo, que todos los trabajadores tienen que salir constantemente a la calle, y les toca ahora también a ustedes, ciudadanos. Solo la calle no va a ser libre. Acompáñenos en las protestas de hoy y las que van a seguir. Organización y participación, y eso es lo que pide el dirigente Carlos Salazar, la participación masiva del pueblo venezolano en esta exigencia que es para todos. Ya Maduro salió diciendo allí que iba a dar un salario mínimo de $300. No sabemos cuándo. Recuerda que durante esta semana habló Nicolás Maduro que iba a sacar esos guardaditos que tenía debajo del colchón. ¿Será para generar esos aumentos? Bueno, yo no sé cómo lo va a hacer, pero si usted confía en la palabra de Maduro, por favor, búsquese una buena silla, bien atendido, con una bolita de cristal, a ver si le hace el milagro. Ambiente fresco, bien atendido, espérese sentado, porque parado se puede cansar ante estas promesas del presidente de facto. Y el gobierno interino que preside Juan Guaidó, reconocido por parte de la comunidad internacional, centra sus esfuerzos en Colombia, Brasil, Panamá y Estados Unidos para la identificación de los migrantes refugiados venezolanos. La Embajada venezolana en Colombia, el primer país con mayor concentración de venezolanos en América Latina, pues ha hecho enlace con la administración de Iván Duque para el avance del Estatuto Temporal de Protección, donde se han inscrito 1,9 millones de connacionales hasta la fecha. Del total de inscritos en el estatuto, casi la mayoría han cumplido los trámites para la autenticación biométrica, mientras que 700.000 documentos han sido aprobados y entregados a venezolanos bajo esta normativa. Y a esta hora vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos mostrándole más historias de nuestros hermanos en esta zona de frontera. Y en este momento estoy con un paisano, ¿me dice su nombre? Luis Alfonso Muñoz y Pulveda. Don Luis, ¿de qué parte es usted? Soy de Boyacá, Colombia. De Colombia. ¿Y hace cuánto tiempo que llegó a Arauca? En el 77. ¿Y nos puede describir cómo
tomó la decisión? ¿Por qué se vino a esta zona? Buscando oportunidades. En Venezuela estaba bueno en ese tiempo, el bolívar valía y había trabajo en Venezuela y me fui para Venezuela con otros compañeros a buscar otra oportunidad y pues entramos por Cúcuta, por las trochas, entramos a las Dantas, nos dieron trabajo, a agarrar café, de ahí fuimos para Rubio. O sea, que no se vino directamente a Arauca, sino que estuvo en Venezuela. Sí, estuvimos en Venezuela y estuvimos en Rubio y de ahí de Rubio íbamos para Barinas, que era bueno porque allá daban buenos contratos y nosotros éramos trabajadores de machete, de asadón, de lo que fuera, de pala. ¿Y cuánto tiempo estuvo allá en Venezuela? No, allá no duramos sino como mes y medio nomás, porque salimos y pasamos la Alcabal de las Dantas y del Corozo, la Alcabal del Corozo, y nos bajamos a esperar un bus que fuera para Barinas y ahí llegó la guardia y nos agarró presos y nos llevaron para San Cristóbal. Allá ¿Por qué los detuvieron? ¿Por de indocumentados, por colombianos? Por colombianos, sí. Y de ahí nos tuvieron 15 días en San Cristóbal y ahí nos botaron para San Antonio. Y de San Antonio nos botaron a Cúcuta, el DAS nos recibió ahí en Cúcuta y nos reseñaron. Creo que no veíamos nada. Nos dejaron tranquilos. Y de ahí pues tomé la decisión de venirme para Arauca. No pensó volver a su tierra, sino que ¿por qué decide venirse a Arauca? Porque yo necesitaba llegar a mi tierra con algo más. Tenía muy poquita plata y necesitaba llegar con algo más, necesitaba trabajar, llegar con algo para que mi familia diera cuenta que sí podía uno conseguir en otra parte las cosas. Ahora, ¿cuánta plata hizo en Venezuela? ¿Cuánto se ganó? Bueno, no me acuerdo mucho, pero... O sea, pero buena plata, ¿no? Pero en ese tiempo el bolívar estaba a 12 pesos y en el cambio era buena platica. Sí, tenía más o menos como unos 300.000 pesos. ¿Y cómo llegó Arauca? ¿Qué llegó haciendo? Pues a Arauca llegamos buscando oportunidades también. Nos vinimos por Pamplona, Saravena y llegamos aquí a Arauca y conseguí trabajo en una vereda que llaman el Caucho, en la vereda Reinera. Y allá a limpiar platanera, a limpiar cacaotera. Y a lo que acabó el trabajo ahí, el patrón se amañó conmigo y me puso a trabajar como lanchero. Ah, qué bien. Y seguí de lanchero. Le cayó bien al patrón. Sí. Ahora, ¿y aquí formó la familia? Sí, claro, aquí formé la familia. Por allá me fui a trabajar y conseguí, en la finca que fui a trabajar, conseguí la hija del patrón y con ella me casé. Ah, qué bueno. Ahora, ¿y a qué se está dedicando ahora? Ahora no estoy trabajando. Por ahí a lo que me salga, cualquier cosita, pero así trabajo ¿No tiene formal, trabajo no, formal? porque ya por la edad ya no le dan a uno trabajo. Yo trabajé aquí en Arauca, trabajé 12 años en la empresa de Enserpa como conductor y pues ya, listo. Y ahora que está acá en Arauca, establecido ya por tanto tiempo, ¿ha tenido la oportunidad de ir a Venezuela? Sí, yo mientras que estaba aquí en Arauca, yo trabajaba en el comercio, me mandaban para Cúcuta a llevar carros, o a traer, o con mercancía en los camiones, no viajábamos por Venezuela, por San Cristóbal, San Antonio. Ahora, hay algo bien interesante en su historia y es ese deseo de luchar, de esforzarse. ¿Qué mensaje darle, sobre todo a la juventud en este tiempo tan difícil? Principalmente, la juventud lo primero que está haciendo es en las drogas. Eso es lo más malo que hay. A mí no me gusta mirar a una persona fumando esa vaina. Me da nostalgia. Y pues que luchen, que trabajen, que ganen la plata bien ganada, no haciendo maldades por ahí como lo hacen ahora. Demasiado de gente viciosa y no, eso... Yo no tengo palabras para decir esas cosas. Para decirle. Sí. También me gustaría que nos describiera cómo era la relación de la gente del Amparo, de Guasdualito, con la gente de Arauca, cómo era esa interrelación que existía
Muchos me han dicho que anteriormente no se sentía la frontera entre Colombia y Venezuela. No, no se sentía, porque nosotros los colombianos íbamos al Amparo, a Guadalito, a comprar el mercado, a comprar la carne, casi todos los días pasaba uno para allá tranquilo, nadie le decía a uno nada y nada, todo era elegante. La guardia nunca le decía a uno nada. Y hoy en día ya no puede pasar por allá porque nomás con solo cruzar el río le cobran 10.000 pesos. Y de ahí en adelante, pues, si va para alguna otra parte o va a comprar algo, va a llevar algo, le cobran. Entonces, eso, ¿quién va a pasar para allá? Si pasa uno como colombiano para allá, lo acusan de cualquier cosa. Si no carga uno plata, lo acusan de cualquier cosa o lo desaparecen. En ese tiempo que usted vivió en Venezuela no vio cosas como las que estamos viendo ahora, ¿no? No, en ese tiempo era muy bonito. Andaba uno para donde quiera, a cualquier hora del día, de la noche, nadie le decía nada. Inclusive yo para Venezuela tuve un tiempo que andaba en una moto con una canasta con pan, vendiendo pan por allá en el campo y todo muy bien, todo el mundo me quería, todo el mundo era muy elegante, le daban comida a uno y como uno no andaba sino trabajando legalmente, pues... ¿Qué le decían los hermanos venezolanos cuando lo veían? No, llegó el pan, llegó el pan, sí, se llegó el pan y todo el mundo le compraba a uno y le daban el pedacito de queso, un pedacito de carne para que lleve para su casa, esto, aquello. Gente muy elegante, muy buena. Cosa típica del venezolano, ¿no? Sí, así. Ahora, si tuviéramos que decirle a nuestra audiencia, a alguien que está viendo y tiene deseos de venirse a Arauca, ¿qué tenemos que decirle de Arauca? Pues Arauca era muy sano, pero lastimosamente, después de que agarró el poder Maduro, se dañó esta vaina. ¿Por qué él fue el que dañó esta vaina? Porque ya la mayor parte de los venezolanos se han venido para Colombia y como no consiguen trabajo, pues hacen lo que sea por conseguir plata, sea robar, lo que sea, lo hacen. Y pues, coño, eso... ¿Aspira usted que las cosas mejoren en Venezuela para que mejore también acá, no? Claro que cambiaron a ese presidente. Venezuela está embrujado por Maduro, de verdad, está embrujado, porque Venezuela no hace nada por sacar a ese presidente, de verdad. Pueblo sometido. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros para siempre Venezuela. Bueno, amigo, muchas gracias y nos encontramos por ahí, muchas gracias. Seguro que sí. Bueno, mis amigos, este mensaje de un paisano colombiano, pero es importante escuchar estas historias, aparte de eso, el deseo que tienen nuestros hermanos de que la situación mejore en Venezuela, porque así volvemos a tener esa relación y ese impulso que ha tenido siempre esta zona de frontera. Desde acá, desde la tierra del joropo, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Muy bien en Venezuela, la ha pasado muy bien en Colombia, se casó con la hija del jefe, pues ¿qué más puede pedir? Dijo, Oliver le pregunta que si está trabajando actualmente, dice, no, ya estoy descansando. No va a estar descansando, por Dios. Por favor. Bueno, mucha suerte. Los que no tienen suerte son los venezolanos, porque ayer fue alegría de tísico. Ayer salió una información en la cual se decía, recuerdo yo que fue el presidente de la Cámara de Comercio de la isla de Margarita, decía que Panamá estaba estudiando el levantamiento del visado para los venezolanos, es decir, no iba a exigir más visa a los venezolanos y eso se estaba estudiando. Pues hoy el Servicio Nacional de Migración de Panamá le dijo, no señor, desmintió que evalúen eliminar el requerimiento de visa para la entrada de ciudadanos venezolanos a ese país, informó en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter. En el texto señala que no mantienen conversaciones al respecto, puesto que las únicas autoridades panameñas son las autorizadas para dar cualquier comunicación sobre normas migratorias. El martes, Jesús Irausquín, el presidente de Fedecámaras Nueva Esparta, dijo en una entrevista que se estudiaba junto con autoridades de Panamá eliminar el visado de los venezolanos que ingresaran al territorio y en su lugar brindar una tarjeta de entrada turística, lo que calificó como menos
engorroso. Sin embargo, ya Panamá dijo que no y el hombre ha quedado como la guayabera, por fuera y colgando. Jesús Irovsky. Y en otro orden informativo, el fiscal Tarek William Saad informó al día de hoy el desmantelamiento de bandas criminales dedicadas al tráfico de material estratégico pertenecientes a Hidrocapital y a Corpoelec. Hemos colocado el dedo en la llaga que ha venido afectando al pueblo, como lo es la vandalización del material estratégico perteneciente a Corpoelec. Estas acciones, que realizan desde pequeñas bandas delictivas hasta grandes grupos de delincuentes organizados, pues genera importante pérdida al Estado y cada ciudadano, tanto en términos económicos como en servicios públicos totalmente deteriorados, horas y trabajos de pérdidas por cortes de electricidad y la internet, equipos y electrodomésticos dañados, entre otros. En este sentido, Saad apuntó que el pasado 5 de marzo funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron en las afueras de Caracas esas 2 gándolas con 50 toneladas de material ferroso pertenecientes a Hidrocapital. Bueno, y con mayor información sobre el tema de las acciones que van a realizar jubilados y pensionados en Venezuela en las próximas semanas, se anuncia que para el día 16 de este mes se va a realizar un gran encuentro nacional de sectores sindicales y sectores de jubilados y pensionados para la planificación de nuevas acciones y evaluar los resultados de la acción que se ha realizado recientemente durante el día de ayer. ¿Cuáles son las próximas acciones del sector de jubilados y pensionados? Pues al parecer el inicio de una ruta jurídica por medio de la cual van a exigir del gobierno el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución, que asocia el ingreso mínimo con la canasta básica de los venezolanos. Ahí no se habla de Petro, no se habla de nada por el estilo, se habla de canasta básica. Y si la canasta básica de los venezolanos está sobre los $400, pues aseguran ellos, los jubilados y pensionados, constitucionalmente se debe respetar esta norma. Seguramente, y esto es lo que han indicado algunos, se va a hacer una acción ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela para evaluar este punto y para obligar por la vía jurídica al gobierno a cumplir. Si esto no se hace, este caso va a llegar por la vía de instancias internacionales ante los tribunales internacionales de derechos humanos. Vamos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. ¿Qué les pareció? Felipe Pirela, ¿quién nos ha traído ese tema para iniciar la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela? Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia. Recordarles que nos sigan a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM, y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui el Miura y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Continuamos con más información. Fíjense ustedes cómo son las cosas de la historia. A muchos se le ha olvidado el papel de José María Vargas como, además de médico, y se está celebrando hoy el Día del Médico en Venezuela en razón a su natalicio, pero también resultó ser un hombre civilista de un primer nivel y esto efectivamente ha quedado en la historia. Resulta que José María Vargas fue elegido como presidente de Venezuela en el año 1835. En febrero de 1835 el Congreso lo designa como presidente de la República. Pero este periodo no duró mucho, apenas unos meses, porque ya en junio de ese mismo año, con una llamada Revolución de las Reformas, Pedro Carujo y otros políticos venezolanos pues lo derrocaron. Cuando derrocan a Vargas, llegan hasta su despacho para detenerlo, para hacerlo preso. Y Pedro Carujo, connotado líder de ese sector rebelde de Venezuela, le dijo a Vargas, a José María Vargas: señor Vargas, el mundo es de los valientes y usted no es valiente. Y José María Vargas, un hombre civilista, le respondió: no, señor Carujo, el mundo es del hombre justo.
es del hombre de bien y no del valiente, el que siempre ha vivido y vivirá feliz sobre la tierra y seguro sobre su conciencia. Fíjense que a lo largo de la historia se le dio la razón a Vargas, porque precisamente hubo un estado Vargas y muy pocos recuerdan a Carujo, ese hombre que lo derrocó. Y fíjate que los nuevos carujos de Venezuela, representados por los chavistas, le quitaron al estado Vargas su nombre como Vargas y lo nombraron La Guaira, porque les da rabia que un hombre civilista haya sido el sinónimo de un estado, de una población de Venezuela que dignamente se lo merecía. Así que recordaremos siempre a José María Vargas, no solo el médico, sino el hombre que se le paró al frente a un golpista y le dio en su cara la verdad. Y en otro orden informativo, los jubilados y pensionados protestaron a las afueras del Instituto Venezolano de Seguros Sociales por mejoras de salario. Estamos en esta lucha por dignificar la pensión. Esto, pues, es lo que aseguró el diputado Arnoldo Benítez. Escuchemos. Gremios, sindicatos y diferentes trabajadores públicos salieron a protestar este miércoles en contra de los bajos salarios y las malas condiciones de los jubilados. Aquí estamos, como siempre, en esta esquina, luchando y acompañando a nuestros adultos mayores en esta lucha por dignificar la pensión. Nosotros estamos solicitando la homologación de la pensión a lo establecido en el artículo 91 de la Constitución. Los dirigentes enfatizaron que exigen ser escuchados. Exigir un derecho, el derecho a tener una pensión de vida ya. Y decimos una pensión de vida ya porque hasta este momento, de acuerdo al Estatuto de Roma, Venezuela vive un exterminio de la clase trabajadora. Al país hay que hacerle un gran llamado. El Maduro comienza a desacatar nuevamente el artículo 91, un desacato de la Constitución que no se lo podemos permitir. Esperan pronta respuesta para sus peticiones. Radio Asamblea Nacional es noticia. Información mientras esperamos la conexión con... Ya ahora sí tenemos el reporte de Carlos Uzcategui. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde la capital del departamento de La Guajira, Riohacha, hermosa como siempre. Y hoy más todavía, que estoy bastante contento conociendo la casa matriz, que desde esta emisora transmitimos para el departamento y para toda Colombia. El programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Hoy tenemos con nosotros a la directora, a la licenciada Emilce Marchena Borque, que nos va a versar el tema de Radio Delfín, la fundación, pormenores hasta dónde llegan las ondas hercianas en Radio Delfín 1060 amplitud modulada. Bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Es un placer de conocerte y estar en esta casa matriz en Radio Delfín 1060 amplitud modulada, donde se transmite el programa Siempre Venezuela Radio. Carlos, bienvenido aquí a tu casa Radio Delfín. Nos da gusto que estés con nosotros visitándonos y conozcas un poco más de la emisora. No, excelente, estoy muy feliz de estar acá y sabemos tanto que Alan Peralta, Nancy Pacheco, saben que es una emisora muy importante. Emilce, quisiera hacerte una pregunta ante todo. ¿Qué tiempo de fundación tiene la estación radial Delfín 1060 amplitud modulada? Carlos, ya estamos casi a cumplir 40 años al aire con Radio Delfín. 2 décadas. Casi 2 décadas, gracias a nuestro fundador Rodrigo Dangón Lacutir, que en estos momentos no se encuentra ya con nosotros, pero fue el gran fundador de esta y el forjador de esta emisora. Sí, que siempre ha luchado para estar al aire con nosotros, mostrando las problemáticas de La Guajira. Esta emisora, me he estado dando cuenta, he conversado contigo entre telones, me alegra mucho saber algo que era una de las preocupaciones que tenían, ¿hasta dónde llegan las ondas hercianas de Radio Delfín? Prácticamente el 90% del departamento de La Guajira, también
llegamos a casi la frontera con Venezuela y por eso de pronto hemos tenido ese contacto venezolano. Llegamos hacia Santa Marta. Hacia la Sierra Nevada. Hacia la Sierra Nevada estamos llegando con nuestra amplitud y dándonos a conocer todos los días. MS, veo con bastante agrado que muchos migrantes venezolanos retornando desplazados escuchan la emisora. Sí, bastante, porque de pronto tienen un contacto con una parte que no han dejado de tener cercanía con su pueblo y ahí estamos tratando de que todos nos podamos conectar. Sí, porque por lo menos hemos tenido alguna secuencia de las personas que viven en la frontera de Venezuela, en la raya. Estamos hablando de Paraguachón, Guarero, Maicao. Y llegan las informaciones de la programación de Radio Delfín. Sí, exactamente. En nuestra programación siempre de pronto un poco más conocido con nuestro noticiero, con el Horizonte Informativo, con el señor Edgar Ferrucho. Y mucho en la noche reminiscencias vallenatas, que la gente le gusta el vallenato de antes. No tanto a veces la nueva ola, sino que se hemos quedado pegados con ese vallenato que nos hace falta. ¿Cuál es la programación que hay en Radio Delfín desde la mañana, desde la madrugada hasta la noche? Bueno, tenemos el noticiero de 6:30 a 8:30, de 6 a 8:30 de la mañana. Programación musical, tenemos un programa cristiano en las horas de la mañana, de 10 a 10:30. En el transcurso de la programación musical nos acompaña John Camacho en la mañana con su movida de la mañana. En el mediodía nuevamente estamos con el noticiero Meridiano 1060 y en la tarde, ya después del Meridiano nos enlazamos con Siempre Venezuela. Haciendo ese contacto y después en la tarde tenemos programación de musical, programas deportivos de 2 a 3 de la tarde. Después volvemos, nos enlazamos con Siempre Venezuela de 4 a 5 de la tarde y en la noche tenemos la movida Reminiscencia Vallenata. Que se escucha bastante. Choferes de tráfico, autobuses, cantones militares en las zonas altas de las estribaciones de la Sierra Nevada y por supuesto en la Sierra de Perijá son los que más indican que escuchan la zona rural. Exactamente, mucho en la Alta Guajira, Uribia, Manaure, Dibuya. Los municipios del sur de la Guajira. El sur del Ato Nuevo, Fonseca, Barrancas. Llegamos prácticamente el 90% de nuestro departamento. Y lo otro que me gustó bastante es el comentario que me hiciste sobre que llegan las ondas hercianas al departamento del Magdalena, es decir, a Santa Marta. Sí, en la Sierra Nevada me he contado con personas que de pronto nos dicen que la única emisora que llega a esa zona es Radio Delfín. Y nos da gusto porque estamos llegando, como nuestro lema, llegamos donde las demás no llegan. Y eso es correcto, porque hay que subir y mucho para poder llegar. Así es. Emilce, me estaba comentando sobre la nueva antena aquí en la estación de radio, donde, por lo que me estás comentando, se va a expandir más todavía la amplitud. Es correcto, mejor potencia tenemos, pero vamos a mejorar mucho más la potencia que tenemos y vamos a llegar más lugares donde estamos dejando de entrar, vamos a llegar a esos lugares que... Ya ustedes tienen sus redes sociales, ¿nos las puedes nombrar? Sí, claro, nosotros tenemos nuestro Facebook, Radio Delfín, Riohacha y tu radio, @tu radio en Instagram. Nos pueden seguir ahí en YouTube. También nos hacemos nuestra programación de noticiero. También se llama Radio Delfín. Nos pueden seguir buscándonos como Radio Delfín Riohacha. En la capacidad de jóvenes, ¿cuál es el estrato del rating que más escuchan Radio Delfín? ¿Personas jóvenes, adolescentes, adultos contemporáneos o personas mayores que todavía hacen el seguimiento a Radio Delfín? Tenemos personas que nos hacen seguimiento a Radio Delfín, que saben el tiempo que tiene Radio Delfín
y es como quien dice, la madre de las emisoras aquí en Riohacha y el departamento, porque por lo menos, si no estoy mal en la historia, es la segunda emisora que más se escuchó, escucha aquí en el departamento de la Guajira. Y es una de las más antiguas del Caribe colombiano. Es correcto, vamos prácticamente para 40 años. Siendo barranquillera, ¿cómo llegaste a Riohacha? Bueno, eso fue por unos amigos que me trajeron aquí a movidas de política y me he quedado desde ese tiempo. Conocí a la persona con quien me casé y estoy viviendo aquí en Riohacha. Milce, ¿qué es la radio para ti? Bueno, la radio no era de este medio, aprendí a conocerlo. Y a buchipluma, a martillazo. A martillazo, ya tengo 6 años de estar laborando en la radio y es un medio donde uno puede conocer mucha gente. ¿Aprendes todos los días? Aprende todos los días, escucha a mucha gente. Relativamente ya eres una comunicadora empírica. Sí, más o menos. Le tengo miedo a las cámaras, así que no. Es decir, no miremos a la cámara, me miras a mí para que no vayas a... Hoy tenemos también una persona que nos acompaña y se trata de nuestro buen amigo operador de la radio, Camacho. Sí, John Camacho. John Camacho, locutor, que ya viene para acá, locutor muy reconocido. Así que, John, acércate acá al podio, que no te salva nadie. Bueno, tenemos a una persona muy especial que es el que nos transmite, el que nos lleva las noticias, los informes, la denuncia, la música y por supuesto los ejes del programa Siempre Venezuela, que se transmite todos los días en la estación Radio Delfín 1060, amplitud modulada, en Riohacha, capital del departamento de La Guajira. Bienvenido al programa Siempre Venezuela, John, y un placer de conocerte. Hombre, Carlos, el Miura, igualmente, un placer conocerte. Todos los días te vemos en las transmisiones que hacemos en Enlace con Siempre Venezuela. Venezuela siempre te vemos y te escuchamos. Un placer conocerte ahí también y bienvenidos a Radio Delfín. Bueno, coméntanos algo, John. Háblanos sobre quién es John. Bueno, John Camacho es un locutor nacido en el Atlántico, pero criado acá en el departamento de La Guajira, ya casado con una guajira, me cautivó la Guajira y ya tengo hijos acá, guajiros. Si estás atrapado aquí en Riohacha. Totalmente enamorado de esa tierra. Un joven que llega a la radio hace ya 11, 12 años exactamente, comenzando en una emisora en la cual no tenía las mejores condiciones, pero bueno, ascendiendo a esto. Aprendiendo y bueno, llegando a Radio Delfín 1060M y brindando lo mejor de mí para los oyentes. Radio Delfín 1060, amplitud modulada, ¿tiene un significado para ti? Sí, señor, claro que sí. ¿Es tu universidad? Totalmente. No solamente para mí. Muchos locutores han pasado por esta estación radial y ya lo decía nuestra gerente anteriormente, ya próximamente a cumplir 40 años de estar al aire. Se imagina 4 décadas. 4 décadas. Se imagina exactamente las personas, los locutores que han hecho carrera acá, que se han forjado y que están ahora en otras ciudades de Colombia. Eso es muy importante. El Caribe colombiano ha demostrado tener algo muy importante. La calidad radial sobre todo. No es cualquiera el que se le acerca a un locutor o a una estación de radio, porque que sea del Caribe, sea del departamento de La Guajira, porque por la cadencia y por supuesto ese sabor caribeño que demuestra en todas sus emisiones. Sí, señor, el sabor caribeño que le impregnamos a nuestras voces, a nuestro trabajo, es algo único que de pronto no encontramos en otra región de Colombia. Eso es algo acá netamente costeño, caribe, colombiano, y que bueno, con esto es que avanzamos un poco y alegramos la vida del oyente, hacemos amistad aun cuando no veamos a los oyentes, y de eso se trata la radio, de estar al lado de las personas que de pronto no nos ven, pero que aún así con nuestras voces transmitimos sentimientos. La radio educa, informa, te indica todo, te alegra la vida. Total, la radio es un factor muy importante en nuestra vida. De pronto no nos podremos imaginar en un futuro sin la radio. ¿Por qué? Porque como te dije anteriormente, es transmisión de sentimientos, hacer amistad aun cuando no podamos vernos con los oyentes, y bueno, a través de 1060, que es audiencia modulada, recorre más que la frecuencia modulada, la FM, y por eso llega a partes donde, bien lo dice nuestro eslogan, llegamos donde las demás no llegan.
Esto es educación, esto es enseñanza, esto es compañía. La radio es una maravilla. Coméntame algo, John. Algo que es inquietante. Llamadas telefónicas indicándoles muchas cosas a ustedes, pidiéndoles apoyo, pidiéndoles ayuda. Cuéntanos esas anécdotas. Total, mira, eso hace parte de la radio. Ser la voz de aquellos que no tienen voz o que tienen pero que no son escuchadas. El oyente utiliza las emisoras, en este caso Radio Delfín, como una plataforma para dar a conocer la situación real que viven las comunidades en todo el departamento y en todo el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos de pronto esa posibilidad de ser escuchados por el gobierno de turno, ya sea alcaldía, consejo, asamblea, gobierno departamental o nacional e internacional también. Y eso de pronto los gobernantes no escuchan a la comunidad porque no tienen ese acceso directo. Esto es una herramienta que tiene la comunidad, y nosotros como locutores, como periodistas, como hombre de radio, tenemos esa responsabilidad de llevar esa necesidad que nos transmiten los oyentes a través de llamadas, a través de líneas de WhatsApp, nota de voz, e incluso en las calles, que saben que uno trabaja en radio, se nos acercan y nos dicen de viva voz, mira, está pasando esto, está pasando el otro, y nosotros acá lo transmitimos. Así que esto más que todo es la herramienta para esa comunidad que no es escuchada por los gobiernos de turno. Ahora en la conversación que tuve con Emilce, me comentó algo muy importante sobre la nueva modalidad de la antena que tiene ya Radio Delfín. Me hizo un comentario que me alegró muchísimo, me gustó muchísimo, sobre todo porque ya no solamente se acerca a la costa caribe, ¿no?, sino que va más allá, está llegando a las Antillas neerlandesas. Coméntanos sobre eso, John. Perfecto. Carlos, mira, te comento, 40 años de existencia al aire, con todo el trasegar que hemos tenido. Algunas dificultades se han presentado, como es en todo caso, en todo ámbito profesional. Pero aún así, la casa radial, Radio Delfín, ha sabido superar esos inconvenientes. Radio Delfín exactamente llegaba anteriormente, y mucho más allá, a Aruba, a las Antillas holandesas. Ahora tenemos una nueva antena que ya está instalada, como bien te puedes dar cuenta. Sí, ya lo observé. Ahora que salgamos utilizando esa nueva antena y aparatos que ya están listos, aparatos tecnológicos, vamos a poder abarcar aún más el territorio de lo que ya hemos abarcado. Y eso nos alegra mucho y nos llena de fuerza. Estamos hablando, porque si estamos en las Antillas neerlandesas, estamos llegando ya a República Dominicana, Puerto Rico y por supuesto a las Antillas medianas o pequeñas, que son San Martín, etcétera, Haití, por supuesto. Claro. Y perfecto. llegará, por lo que estoy viendo, más a las fronteras binacionales. Más a la frontera binacional. Y eso es algo que nos alegra, como te decía, porque nos da, es un aliciente para seguir echando hacia adelante y mostrando el trabajo y mostrando lo que tiene el departamento de La Guajira, y también mostrando a través de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, la necesidad de que se tiene en el hermano vecino país, la República Hermana Bolivariana de Venezuela, y que también es una plataforma utilizada para los hermanos venezolanos para dar a conocer la real situación de su país. Es una gran realidad. Bueno, John Camacho, muchas gracias por esta entrevista. Te deseo lo mejor, al igual que Milce Marchena Borges, que nos atendió de maravilla. Señores, nos estamos despidiendo a esta hora. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. La potencia, con ellos vamos nosotros pegados hasta Aruba, hasta Curazao, hasta donde vayan a llegar con su señal. Bueno, después de esto vámonos a la pausa comercial y musical del momento, y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno. Pero hemos querido pues complacer a una parte de la audiencia que nos ha pedido: Alan, ponga de vez en cuando alguna musiquita de rocola. Bueno, y la hemos colocado durante la tarde de hoy, y nada más y nada menos que Felipe Pirela. Con este tema iniciamos el último segmento del programa a esta hora.
Seguimos con más información a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, y de nuestras redes sociales oficiales en enlace con La Voz del Río Arauca y Radio Delfín. Y Venezuela registró en las últimas 24 horas 352 nuevos contagios de COVID-19, con lo que alcanza así a la fecha 517.516 casos confirmados desde el inicio de la pandemia. Esto lo ha informado a través de las redes sociales el ministro de Comunicaciones, Frei Ñáñez. A 724 días de la pandemia en Venezuela, pues se han informado estos registros en el país: 352, 551 por transmisión comunitaria y un caso importado. Detalló que el único caso importado corresponde a una persona proveniente desde Panamá. En cuanto a los diferentes casos locales, Zulia se encuentra en el primer lugar nuevamente de contagio por COVID-19, 226. Le sigue Sucre con 33, Yaracuy con 21, Caracas con 20, Miranda con 10, Lara 7, Amazonas 6 y Cojedes 5 casos. Bueno, la congresista norteamericana Debbie Wasserman Schultz emitió una declaración después de las recientes negociaciones en torno a la liberación de los rehenes norteamericanos Gustavo Cárdenas y Jorge Fernández de Venezuela, y sobre la perspectiva de levantar el embargo petrolero a Venezuela por parte del gobierno de los Estados Unidos. Afirma que el esfuerzo de la administración Biden para aislar globalmente a Putin ha sido rápido, notable y puede salvar miles de vidas. Sin embargo, recompensar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, intercambiando las importaciones de petróleo de un cleptócrata asesino por otro, en nuestro propio hemisferio sería erróneo y miope. La posición moral de los Estados Unidos y la vida de innumerables venezolanos asesinados, desplazados y sufridos no debe sacrificarse para acceder a un suministro insignificante de petróleo que podría ayudar a un peligroso tirano regional. La reciente liberación negociada de rehenes estadounidenses pone fin a un capítulo tortuoso para estos prisioneros y sus familias a manos del dictador venezolano Nicolás Maduro. Confío, afirma la congresista Schultz, que esta administración seguirá luchando para traer a casa a los 7 estadounidenses que siguen detenidos injustamente en Venezuela. Debo recordar que Schultz es parlamentaria demócrata del mismo partido de Biden y ha sido muy fuerte en su crítica hacia esta situación de levantar el embargo a Venezuela y otras sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro sin compensación democrática en el país. Y vamos a escuchar a la primera dama encargada, Fabiana Rosales, quien señaló que los venezolanos alzan la voz para que el mundo sepa que las mujeres, hombres y niños de Ucrania no están solos. Escuchemos. Por toda mujer latinoamericana, por las secuestradas y las torturadas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo sí he visto cómo las mujeres despiden a sus hijos, en los aeropuertos, en las fronteras o en los cementerios, enterrando además la esperanza de hacer justicia. Yo espero que cada uno de los masacrados en Venezuela y en el mundo entero no entierran más nunca la esperanza de hacer justicia por sus familiares. Y fue difícil convocar esta actividad, porque entre el dolor, entre la desidia y entre lo que está ocurriendo en el mundo, sé que muchos tienen miedo de salir a la calle. Y yo sé que cada vez se sienten más lejos los cambios y las transformaciones. Pero no va a pasar si nos quedamos cruzados de brazos. Y miren, yo me voy a negar, honestamente, a quedarme en mi casa quieta mientras le roban el futuro a mis 2 hijas. Las mujeres venezolanas alzamos la voz para repudiar la invasión a Ucrania y reafirmar nuestro compromiso de continuar unidas para lograr el restablecimiento de la democracia y de la libertad en Venezuela. Nosotros estamos en resistencia y no nos vamos a rendir. Por eso hoy, en este Día Internacional de la Mujer, más que un testimonio de estar presente en este sitio, es de nuevo el compromiso que tenemos con la historia de nuestro país, de Venezuela, América Latina y el mundo. Yo quiero hoy enarbolar las banderas de la paz y sobre todo reiterar las palabras de un hombre muy valiente, el presidente Zelensky, que dijo: no nos dejen solos, no dejemos sola Ucrania, no dejemos sola Venezuela, y entendamos que hacer negocios con dictadores es recibir dinero manchado de la sangre del pueblo que oprime.
Coronadas de gloria, luchemos. La verdad es que... Corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, hoy es 10 de marzo, Día del Médico Venezolano. Esto en homenaje a José María Vargas Ponce, quien fue médico, cirujano, científico, catedrático de la Universidad de Caracas, la Universidad Central, además de político, escritor y presidente de Venezuela. Pero hoy día la situación de la salud y la situación de los médicos es bastante paupérrima. Muchos de ellos han tenido que salir. Han migrado 2 o 3 generaciones de especialistas. Para formar nuevos médicos se necesitan entre 10 y 15 años, así lo advierte el director de Médicos Unidos por Venezuela. A la nueva ministra de Salud le propone: vamos a sentarnos para hablar como venezolanos, y pensando en el ciudadano siempre estaremos dispuestos para hablar con las autoridades. Dependerá de las autoridades ver lo que nosotros vemos en la calle. Así lo señaló Jaime Lorenzo, director de Médicos Unidos de Venezuela. Lorenzo es médico de salud pública, conoce al detalle lo que es la situación de la medicina y de los médicos, también toda la cantidad de jóvenes profesionales de la salud que han tenido que salir del país buscando nuevas oportunidades, y en esta búsqueda algunos han tenido la oportunidad de legalizar sus documentos en el país de acogida, pero muchos han tenido que optar por otras posibilidades de empleo. Algunos trabajan en centros de comida rápida, algunos desempeñan actividades de ventas informales en la calle, y entre otras tantas funciones que cumplen nuestros médicos. El llamado para el gobierno, para tanto de Guaidó como de Nicolás Maduro, ahora que hablamos en Venezuela de un gobierno de facto y de un gobierno interino, al rescate de la salud, al rescate también de la formación, de la capacitación de nuestros médicos. También, amigos, no es nuevo para los venezolanos que se han formado médicos comunitarios, médicos integrales. ¿Qué se hace con ellos? Bueno, que las universidades los acojan y los formen con todos los conocimientos que deben tener para enfrentar la grave crisis que vive nuestro país. También sabemos que muchos de nuestros médicos se van a quedar en los países donde están, pero muchos también van a volver, y para ellos hay que ofrecerle posibilidades de mejorar su condición de vida. Bueno, mis amigos, también vamos a presentarles a ustedes noticias que hasta este momento ocurren en Arauca, y quiero comentarles, amigos, esta noticia. La gobernadora encargada ha sido designada por la Federación Nacional de Departamentos como representantes de los gobernadores ante la ESAD. Veamos esta noticia. Vamos a trabajar por la mejora continua de la educación superior. Gestionaremos para analizar la posibilidad de poder descentralizarla a nivel territorial para obtener mayores beneficios académicos, donde los ganadores sean los araucanos. Así lo dijo la gobernadora encargada, Barrios Guarnizo. La gobernadora del departamento de Arauca, Indira Luz Barrios Guarnizo, fue designada como representante de los gobernadores ante el Consejo Directivo Nacional
de la Escuela Superior de Administración Pública, lo que se convierte en una excelente noticia para la educación superior del territorio araucano, teniendo en cuenta las funciones de su naturaleza. Esta elección que se dio en el marco de la Asamblea General de Gobernadores, liderada por la Federación Nacional de Departamentos, permitirá que durante la vigencia del 2022-23 la mandataria tenga voz y voto para decidir las políticas educativas acá en esta importante universidad. Otros aspectos en los que podrá ser partícipe será en la conformación y formulación de planes, programas, políticas académicas y administrativas de mejoramiento continuo, proponer planes sectoriales y su adecuación al Plan Nacional de Desarrollo del país, aprobar el presupuesto del anteproyecto anual, como también los estados financieros y crear o cerrar los programas conducentes a título de acuerdo a las normativas vigentes. Y en otro orden, amigos, crisis humanitaria se agravó en Colombia por cuenta del paro armado. En febrero se registraron 6 desplazamientos forzados. Según Movilidad Humana Forzada de la Defensoría del Pueblo, el paro armado del ELN provocó que en el mes de febrero se agravara la crisis humanitaria en comunidades del departamento de Arauca, el Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo y Valles del Cauca. En estas zonas del país se registraron 6 desplazamientos forzados y 2 confinamientos. Entre los hechos más graves están 2 desplazamientos masivos que afectan a 365 personas de 85 familias en los municipios de Ismina y Sipi en Chocó y un confinamiento en Boyacá, que afecta a 3.700 personas de 915 familias. Otro punto que preocupa a la Defensoría del Pueblo son las extorsiones y las llamadas vacunas que se realizan incluso desde los centros penitenciarios. También es crítica la situación de las comunidades indígenas que por culpa de grupos armados ilegales están confinados. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, pidió a las autoridades tomar todas las medidas para atender de manera urgente esta crisis humanitaria que ha desbordado la capacidad de entidades locales. Mis amigos, estas noticias hasta este momento desde esta zona de frontera. Reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Sarasa. Con el fin de compartir con migrantes venezolanos y escuchar de primera mano sus historias, los retos y las oportunidades que se le han estado brindando. Para History ha sido satisfactorio realizar este contacto, señalando que nadie debería tener que dejar su hogar atrás. Estados Unidos, afirma, se siente orgulloso de contribuir con más de 1,9 millones de dólares en asistencia humanitaria para los venezolanos en la región desde el 2017. Corrijo la cifra, 1.99 mil millones. ¿Qué le preguntaría al embajador? Pues seguramente las necesidades que manifiestan las diversas organizaciones sociales que están en esta zona contribuyendo con este enfrentamiento y lucha por los derechos y el rescate de la institucionalidad en Venezuela. Y así con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM y con Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, en las redes sociales a Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.